Muy buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Luengo y hoy, junto a mi compañero Lucas Cabezas, tenemos la responsabilidad de presentarles un análisis crítico sobre un hito en la historia policial y financiera de nuestro país, la Operación Tokio. Este trabajo, desarrollado para nuestra evaluación de ética empresarial, busca desentrañar cómo una organización criminal de alcance internacional intentó vulnerar nuestras instituciones. En los próximos minutos no solo les contaremos una historia de crimen, sino que analizaremos las fallas éticas, el rol de la inteligencia financiera y cómo la Ley 19.913 actúa como un escudo para nuestra economía. Vamos a dividir nuestra exposición en el contexto legal, los detalles del caso, los culpables y el proceso de detección que permitió desbaratar esta red. Para empezar, es fundamental entender el marco en el que nos movemos. En Chile existe la Unidad de Análisis Financiero, UAF, creada bajo la Ley número 19.913. Es vital aclarar un punto que suele confundirse. La UAF no es un órgano de investigación penal. Ellos no portan arma ni realizan arrestos. Son en esencia un servicio de inteligencia financiera. Su labor principal es recibir, procesar y analizar reportes de operaciones sospechosas, conocidos como ROS, para detectar indicios de lavado de activos y enviar informes confidenciales a la Fiscalía. Esta ley no es solo para los bancos, obliga a reportar a más de 55 actividades económicas distintas, desde casinos hasta automotoras, convirtiendo a estos sujetos obligados en la primera línea de defensa de nuestro país contra el avance del crimen organizado. Ahora hablemos de la Operación Tokio. Esta fue una intervención masiva que desarticuló una célula del temido Tren de Aragua que operaba aquí en Chile. Lo inquietante de este caso es su sofisticación. No operaban desde las sombras, sino que utilizaban productoras de eventos dirigidas al público extranjero como una fachada de legalidad. Bajo esta apariencia de negocios legítimos de entretenimiento se escondían los denominados delitos base, extorsiones violentas a locatarios nocturnos, contrabando y lo más grave, la trata de personas con fin de explotación sexual. El volumen de dinero que esta red manejó es asombroso. Se estima que lograron lavar desde 75 millones de pesos en un periodo de apenas 3 años, entre el 2022 y 2025, inyectando ese dinero sucio a nuestra economía formal. Bueno, pero ¿cómo entra ese dinero al banco sin levantar sospechas inmediatas? Aquí aparece la figura del blanqueador interno, José Carlos Pérez Asensio. Asensio era un ejecutivo del Banco Santander que, traicionando todos los principios de la ética profesional, actuaba como un prestacuentas para la organización criminal. Utilizaba su cargo y su conocimiento privilegiado del sistema para facilitar sus propias cuentas y posicionar fondos en múltiples bancos, actuando como un facilitador desde adentro. Este punto es el corazón de nuestro análisis ético, pues demuestra la gran vulnerabilidad de los riesgos internos. No importa qué tan tecnológico sea un banco, un solo empleado corrupto tiene el poder de abrirle las puertas del sistema financiero al crimen transnacional. Bueno, finalmente es alentador saber que aunque un eslabón falló, el sistema preventivo global sí funciona. Mientras el ejecutivo corrupto intentaba ocultar las huellas, diversos bancos detectaron movimientos inusuales que no calzaban con el perfil de sus clientes y cumplieron con su deber legal de enviar reportes de operaciones sospechosos, ROS, a la UAF de manera confidencial. La UAF procesó estos reportes de forma consecutiva desde el año 2024 y tras unir las piezas del rompecabezas y hallar indicios sólidos, envió los antecedentes a la Fiscalía. Esto fue lo que finalmente gatilló el megaoperativo policial del 2 de junio del 2026, logrando sacar la circulación a esta red criminal gracias a la inteligencia financiera. Ahora dejo con ustedes a mi compañero, quien explicará técnicamente cómo fue que se lavó todo este dinero. Para entender la gravedad del caso Tokio desde la perspectiva de la ética empresarial y el marco legal de la Ley 19.913, debemos analizar cómo esta célula criminal ejecutó las 3 etapas clásicas del lavado de activos. La primera etapa es la colocación.
Aquí es donde el lavador está más expuesto, porque debe meter el dinero en efectivo sucio proveniente de las extorsiones y la trata de personas al sistema bancario formal. En nuestro caso, el Tren de Aragua utilizó una vulnerabilidad ética crítica, la corrupción interna. El ejecutivo de cuentas del Banco Santander, José Carlos Pérez, actuó como un facilitador, permitiendo que grandes sumas de efectivo ingresaran sin levantar las alarmas tradicionales de la sucursal. Una vez el dinero estuvo dentro del banco, pasaron a la segunda etapa, la estratificación u ocultamiento. El objetivo aquí es borrar la huella contable. Para lograrlo, la red realizó transferencias electrónicas sucesivas entre múltiples cuentas y de manera muy actual compraron criptomonedas a través de la plataforma Binance, dificultando el rastreo de la ruta del dinero por parte de los auditores comunes. Finalmente llegaron a la integración. En esta fase, el dinero ya camuflado regresa a la economía con apariencia 100% legal. ¿Cómo lo hicieron? El dinero retornaba como supuestas utilidades legítimas, inyectadas en las productoras de eventos que la banda controlaba en Chile, permitiendo que los líderes disfrutaran de las ganancias ilícitas de forma impune. Ante un escenario tan complejo, la pregunta ética y operativa obligatoria es: ¿funcionó realmente el sistema preventivo en Chile? La respuesta es un rotundo sí, y aquí es donde brilla el concepto de sujeto obligado. A pesar de contar con un empleado corrupto dentro de una institución, las barreras tecnológicas y el monitoreo de otras entidades financieras funcionaron como la primera línea de defensa del país. Diversos bancos de la plaza detectaron los movimientos inusuales de la red del Tren de Aragua. Al ver transacciones que no tenían lógica económica, activaron sus protocolos de cumplimiento y enviaron de manera estrictamente confidencial varios reportes de operaciones sospechosas, conocidos como ROS, directamente a la unidad de análisis financiero. A partir de estos reportes consecutivos, iniciados en 2024, la UAF activó su rol de unidad de inteligencia. Procesó los datos, cruzó la información contable y, al hallar indicios sólidos de criminalidad organizada, le entregó un informe confidencial a la Fiscalía. Esto fue el detonante técnico que permitió coordinar el mega operativo judicial y policial del 2 de junio de 2026. Este caso justifica perfectamente la estrategia de fiscalización de nuestro país, el enfoque basado en riesgo o EBR. Pensemos en la realidad operativa de la UAF. Al cierre de 2025 existen más de 9.900 sujetos obligados en Chile que abarcan 55 actividades económicas distintas, desde notarías hasta grandes corporaciones. Sin embargo, la UAF cuenta con una dotación de apenas 70 funcionarios. Ante esta evidente escasez de recursos, fiscalizarlos a todos con la misma intensidad es materialmente imposible. El enfoque basado en riesgo es la solución ética y técnica. Exige asignar los recursos escasos de forma estratégica donde el peligro es mayor. El caso Tokio es la prueba viviente de por qué el sector bancario recibe una supervisión de máxima intensidad. Los bancos manejan el flujo masivo de dinero de la economía y por lo tanto son el blanco principal del crimen organizado transnacional para ejecutar la fase crítica de colocación. El EBR permite blindar con más fuerza las zonas más vulnerables. Para cerrar nuestra presentación, el caso Tokio nos deja una profunda lección de ética empresarial aplicada. Muchas veces en el mundo corporativo se piensa que el cumplimiento normativo es solo rellenar formularios, firmar manuales o cumplir con burocracia para evitar multas. Este caso nos demuestra lo contrario. La integridad de los colaboradores es la barrera real más efectiva que tiene un Estado contra el avance del crimen organizado transnacional. Cuando un eslabón ético falla por codicia o corrupción, se pone en riesgo la seguridad de toda la sociedad. El desafío de las futuras generaciones de ingenieros y ejecutivos no es solo crear empresas eficientes, sino organizaciones éticamente robustas, capaces de identificar los riesgos y entender que la transparencia financiera es un deber con el bien común.